cómo impactan los procesos de transformación digital en la calidad educativa de hoy y del futuro en las universidades. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Habría que distinguir dos aspectos. El primero de ellos es qué valoración realizan los estudiantes de su experiencia de aprendizaje ocurrida durante el año 2020 y lo que trasciende del 2021. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los factores, las acciones que promueven una mejor experiencia de aprendizaje? La tercera pregunta es, ¿qué experiencias insatisfactorias han tenido y cuáles son las consecuencias en el proceso de aprendizaje de todo esto? Existe una segunda tipificación de preguntas que yo me haría que tienen que ver con la realidad de la conectividad en Latinoamérica y en Argentina. Acá tenemos en este espacio gente de Latinoamérica, por eso voy a ir un poco más allá de solo la Argentina. Me haría las siguientes preguntas. ¿Cuál es el alcance geográfico del equipamiento tecnológico necesario para la educación virtual, educación a distancia, educación mediada por las TICs? ¿Qué nivel de acceso existe de Internet en los hogares? ¿Y cuál es la conectividad, el grado de satisfacción con la conectividad, que no es lo mismo que qué cantidad de conectividad tenemos? Voy a empezar con alguna idea de respuestas. Creo que hay dos variables esenciales en la educación mediada por tecnología. La primera de ellas es la conectividad y la segunda es la aceptación. Respecto de la conectividad, respecto del primer factor, creo que debemos analizar tres aspectos diferentes. El acceso de Internet en los hogares latinoamericanos, la distribución de los servicios de Internet, ahora sí en particular en la Argentina, por tipo de tecnología y por provincia, ya que nuestro país es completamente heterogéneo en el acceso a este instrumento. Y el tercero es, ¿qué sucede con la velocidad promedio de descarga de Internet por provincia? ¿Por qué voy a aclarar sobre esto? Porque construir instrumentos los cuales pretendan educar a distancia sin tener en cuenta la heterogeneidad en las capacidades de ancho de banda y la ubicuidad de los dispositivos, es construir soluciones las cuales son inaplicables en la realidad. Respecto a la percepción de los alumnos, a la percepción de los docentes, creo que tenemos que analizar dos variables distintas. Una es la facilidad de uso percibida y la otra es la utilidad percibida, lo cual son dos cosas distintas. Vayamos ahora un escalón más hacia abajo en las respuestas y veamos qué ocurre con la realidad latinoamericana y la realidad del Caribe. El Monitoreo Global de Educación de la UNESCO en el año 2020 mostró que en Latinoamérica y el Caribe el 39% de los hogares no tiene acceso a Internet. No tiene acceso a Internet. Más de un tercio de los estudiantes matriculados en la vida universitaria no pueden alcanzar la educación virtual, debido a que más del 60% de las alternativas nacionales de aprendizaje a distancia dependen exclusivamente de las plataformas en línea. ¿Qué podría ocurrir o qué podría hacerse para intentar mitigar semejante situación? No la voy a calificar si buena o mala, sino qué se podría hacer. Lo que hay que intentar es el camino de el acceso por medio de telefonía móvil, por medio de celulares, que los números muestran que el 85% de la población en Latinoamérica sí cuenta con ella. Vayamos un poquito más en profundidad y hablemos ahora de la Argentina. Cuando nosotros miramos la Argentina, encontramos que entre la provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe son propietarios del 75% de las conexiones de Internet que existen en Argentina. El 75% de las conexiones. Al resto del país solo le corresponden el 25%. Pero si vamos un paso más profundo en el análisis, encontraremos que entre el 80 y el 96% de la población manifiesta que tiene conexión a Internet, pero entre el 23 y el 40% de esa población dice que su conexión con Internet es mala,
es insatisfactoria. De nuevo, ¿qué hacer con la educación a distancia o con la calidad de la educación, que es su interrogante respecto a esto? Voy un paso más abajo. Hablemos ahora de la calidad percibida, la utilidad percibida. Si para esto lo que nosotros hacemos es aplicar, por ejemplo, el modelo TAM, las siglas en inglés del modelo TAM tiene que ver con el modelo de aceptación tecnológica, que es un modelo que suele aplicarse para medir la facilidad de uso y la utilidad percibida de la tecnología. Aplicado en particular a lo que tiene que ver con la educación, encontraríamos los siguientes resultados. El 60% de los estudiantes considera que es cómodo estudiar a través de medios tecnológicos de sus hogares. El 65% de los estudiantes percibe las plataformas virtuales como fáciles de usar. Esto es respecto a la facilidad de uso. Veamos también la brecha. Si el 60% considera cómodo estudiar, hay un 40% que considera que no es cómodo la educación mediada por la tecnología en función de las carencias que he descrito antes. El 65% de los estudiantes lo percibe como fácil, pero el 35% restante lo percibe como que no es sencillo. Veamos qué ocurre respecto de la utilidad. El 78% de los estudiantes considera que estudiar mediante plataformas virtuales le ofrece flexibilidad en la gestión del tiempo y el lugar de donde estudia. El 52% de los estudiantes considera que estudiar por medio de la virtualidad mejora su rendimiento académico y le permite aprender de una manera más eficaz. El 45,5% de los estudiantes percibe que las plataformas virtuales son útiles para la realización de actividades de aprendizaje. Estos números deberían servirnos a todos nosotros para analizar la diferencia. Veamos también qué dicen respecto de la humanización o deshumanización de la experiencia mediada por tecnología. El 35% de los estudiantes considera que el hecho de estudiar en sus hogares por medio de tecnología deshumaniza la experiencia de aprendizaje. Habría que ahondar, podríamos ahondar, pero no alcanzará el tiempo para ello, en qué quiere decir la deshumanización del aprendizaje y cómo ahondar o no en este aspecto. ¿Qué ocurre respecto de la calidad del aprendizaje? El 38% de los estudiantes manifiesta, y esto es importante, que estudiar a través de medios tecnológicos no le hace aprender lo mismo que aprendería en las clases presenciales. De todos estos números y reflexiones que les he planteado, me parece que hay que tener en cuenta las siguientes conclusiones desde mi mirada. Un aspecto esencial para la comunicación, para la enseñanza mediada por tecnología, es la comunicación, el vínculo de comunicación, y hablo de tecnología, porque la comunicación es la que va a permitir la relación docente-alumno, alumno-alumno, alumno-institución, docente-institución y tantos otros vínculos que aparecen en este proceso. Si no tenemos una mirada acabada de lo que ocurre con este transporte, con este medio de comunicación en la realidad latinoamericana y en la realidad argentina, estaremos construyendo instrumentos, estaremos construyendo una visión la cual no es viable, al menos en un porcentaje alto, para aquellos que son consumidores y necesitan de nuestros productos educativos. Entiendo que el consorcio, la idea de colectivo, debería buscar la búsqueda de un conjunto de estándares que permitan la ubicuidad y la simplicidad creciente en el uso de la telefonía celular, que es la que alcanza al 85% de la población en Latinoamérica, de forma tal de que los instrumentos de enseñanza puedan ser aplicados también a ese lugar o desde ese lugar. Debo recalcar, considerar el ancho de banda disponible, y acá voy a hacer una pequeña disquisición tecnológica.
no es lo mismo el ancho de banda de subida que el ancho de banda de bajada. El ancho de banda de bajada es sustancial para el proceso educativo porque solo suben contenido en general los docentes, pero deben descargar las centenas de miles de estudiantes, con lo cual hay que distinguir estas dos realidades. Los países deben buscar una estrategia de penetración tecnológica y de comunicación tecnológica, sea por medio del Estado, sea por medio de los privados, sea por medio del consorcio entre partes. Esto no es una construcción, un aspecto ideológico, sino un aspecto completamente práctico y pragmático. Y finalmente, buscar características en la construcción de soluciones que sean adecuadas para toda esta realidad que acabo de describir. Ese es mi esbozo de respuesta a qué ocurre con la calidad de la educación en Latinoamérica en el último año y medio a 2 años.